Siendo esto uno de los fundamentos de la verdadera fe cristiana es la deidad de Cristo. Si Jesucristo no es Dios, tampoco puede perdonar pecados, ni tampoco puede salvar a nadie. Es que qué importante es esta doctrina, la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Y es por eso que los judíos religiosos procuraban no solo callarlo, silenciarlo, sino que procuraban matarlo. Mire el versículo 15, ahí en Juan 15, versículo 15. El Señor acababa de sanar a ese hombre paralítico y le había dicho: tus pecados te son perdonados, ¿se acuerdan? Y entonces inmediatamente hubo líderes religiosos ahí que dijeron: blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y para callarles la boca, lo que hace Cristo es le dice al hombre paralítico: toma tu lecho y anda. Amén. Para que se dieran cuenta quién, la autoridad que tenía, el poder que tenía. Y dice el versículo 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y la siguiente, nuestro pasaje, es la respuesta que el Señor le da a aquellos que cuestionaban su autoridad y su poder. Mire, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve a hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. ¿Sabe lo que acaba de decir el Señor ahí? Está describiendo una perfecta unidad entre el Padre y el Hijo. Y a propósito, así quiere el Señor que estemos nosotros, sus hijos, la iglesia, en perfecta unidad. Ahí más adelante en Juan 17, búsquelo ahí conmigo por favor, la oración de Cristo por sus discípulos, hasta por los futuros discípulos que todavía no creían, o sea nosotros, antes de irse al cielo, antes de morir en la cruz e irse al cielo. Mire lo que Cristo oró, Juan 17, 9. Ya está ahí, hermano. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean, ¿qué? Uno, así como nosotros. Mire el versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nunca, déjenme pausar para decir eso, nunca el mundo ha sido amigo del cristiano, del cristianismo, nunca. Lo que pasa es que muchos cristianos quieren hacer amigos del mundo. Y para ser amigos del mundo, entonces empiezan a comportarse como que no son cristianos. Porque si se comportaran como cristianos, el mundo los aborrecería. Amén. Cristo dijo eso. Las cosas no han cambiado. Entre más, dice la Biblia, que todo aquel que quiera vivir piadosamente, sufrirá, padecerá persecución. Todo aquel que quiera vivir piadosamente. El problema es que no estamos viviendo piadosamente la mayor parte del tiempo, y por eso nos llevamos tan bien con el mundo y el mundo con nosotros. Pero empiece usted a pararse por Cristo, a pararse por lo que es justo, lo que es correcto, lo que agrada a Dios, y ve qué rápido, qué pronto le van a poner una señal de cruz a usted, ¿verdad? Como dice el mundo, y se le van a apartar bien rápido, como que si tuviera la plaga. El problema no está con la palabra de Dios, el problema no está con el cristianismo, el problema está con los cristianos, que amamos las cosas del mundo más que las cosas de Dios. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día, pero el Señor lo dice claramente: el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La Biblia dice claramente que nuestra ciudadanía está en los cielos.
que somos peregrinos, que no somos de aquí, vamos de paso. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí, dice el canto. Pero se nos olvida. Versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y sabe, a propósito, por eso estamos en la iglesia el día de hoy. Para venir a escuchar la palabra de Dios, porque la Biblia dice que esa es la manera que es la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y también esa es la manera en que Dios nos santifica, a través de su verdad, de su palabra. Versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí el Señor ya estaba orando por usted y por mí, por los que habrían de creer, los futuros que habríamos de creer. Versículo 21. Para que todos sean, ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Ve cómo repite esto el Señor? Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean, ¿qué dice? Perfectos en unidad. ¿Será posible? ¿Será posible que los cristianos hoy en día podamos tener perfecta unidad cuando hay tanto que nos divide? No, eso dicen los carnales, eso dicen los mundanos. Eso dicen los escépticos, los incrédulos. Cristo, si oró por esto, es porque sí es posible que los cristianos estemos en perfecta unidad. Y el Señor pidió al Padre que así fuera. Dice, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Sabe por qué las 23 almas fueron salvas la semana pasada aquí en la iglesia? 32 almas salvas tocando puertas, 2 bautismos. ¿Sabe por qué hubo resultados? Porque los cristianos, no todos, pero algunos, se pusieron las pilas en invitar a otros. Simple y sencillamente darles el evangelio, invitarlos a venir a la iglesia, salir a tocar puertas. Algunos fueron la milla extra. Y como que nos unimos, aunque fuera por una semana nada más, pero como Dios nos demostró inmediatamente que a Él le agrada eso. Y cuando eso sucede, por eso dice Salmo 133, cuán hermoso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y termina diciendo, allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Amén. Hay gente salva. Cuando la gente se da cuenta que el cristiano anda entusiasmado, animado, sirviendo al Señor, predicando el evangelio, otros se dan cuenta de que algo tiene el cristiano que ellos no, y creen en el Señor. Amén. Dios usa a los cristianos. Qué importante es la unidad. Fue la petición de Cristo para el Padre antes de irse, que su iglesia, que los hermanos en Cristo fuéramos perfectos en unidad. Y a propósito, oiga bien, la unidad solo se logra si estamos en comunión con el Padre y con el Hijo. La razón que somos tan incrédulos de que pueda haber perfecta unidad es porque no estamos teniendo comunión con el Padre y con el Hijo. Porque no hay manera que cristianos en sus propias fuerzas, en su carne, nos unamos. Es cierto, hay muchas cosas que nos dividen, pero cuando somos uno con el Señor, vamos a ser uno también entre nosotros. El problema es que la iglesia hoy en día no está caminando con el Señor, no está teniendo comunión con Cristo. Por eso nada más vemos lo que nos divide, lo que no nos hace ser diferentes, lo que nos molesta, lo que no nos cae bien, lo que nos separa, en vez de ver que lo más importante es nuestra fe. Dice la Biblia que allá en 1 Corintios, una fe, un Padre, un bautismo, un Señor que es sobre todos y en todos, un Espíritu Santo que mora en nosotros, y tenemos mucho que nos puede unir si nada más andamos en el Espíritu y no en la carne, si nada más andamos en comunión con el Padre, en comunión con el Hijo. Si andamos bien con Dios, vamos a ver unidad entre nosotros. Pero mientras no andemos bien con Dios, tampoco vamos a tener unidad nosotros. Pero no es que sea algo imposible. Si fuera imposible, el Señor no hubiera pedido por esto. Entonces, vaya conmigo al versículo 20, regrese a Juan 5, versículo 20. Y mire, continúa respondiendo el Señor.
a los que cuestionaban su autoridad y quién, su persona, quién él era. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. El Señor aquí está arrancando su ministerio terrenal y dice, mayores cosas que estas van a ver. Mayores milagros, mayores cosas. Entre más unidos estemos entre nosotros y mayor andemos en unidad con más andemos en unidad con el Padre y con el Hijo, mayores cosas Él va a hacer entre nosotros. Pero si no podemos vencer ese obstáculo, nuestra carne, nuestra propia carnalidad y mundanalidad, nunca vamos a ver las maravillas que Él quiere hacer entre nosotros, con nosotros. Eso es lo primero que tenemos. No necesitamos preocuparnos de nuevos métodos ni nuevas maneras de cómo hacer crecer la iglesia. Lo único que tenemos que hacer es unirnos con el Padre, con el Hijo, y vamos a estar unidos unos con otros en un propósito, y Dios va a añadir a su iglesia a los que han de ser salvos. Eso es todo. Dice el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, quiero que pongan mucha atención a esto, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Mira, hermano, aquí el Señor hace tres declaraciones tremendas. Primeramente está hablando del Hijo del Hombre, de Él mismo, y está diciendo que el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, tiene poder para dar vida. Dice en el versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Y sabe por qué tiene poder para dar vida? Porque Él es la vida. En Juan 1, 3 y 4 dice la Biblia, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Juan 14, 6 Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dijo, lo que estaba diciendo es Él. Y dijo, no es un profeta nada más. No es un maestro bueno como dicen muchas falsas religiones. El Hijo es Dios que tiene vida en sí mismo y puede dar vida. No nada más eso, sino que nos dice aquí que el Hijo tiene poder para juzgar. Jesús no solo es el Salvador, sino que también es el juez. Versículo 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. En 2 Timoteo 4:1 le escribe Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Quién juzgará a los vivos y a los muertos? Jesús, el Hijo de Dios. Hebreos 10:30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. La próxima vez que Cristo venga no va a venir para salvar, va a venir para juzgar. Porque también se le dio la autoridad del poder para ser juez. Para juzgar. Y recuerde, estas cosas se las está diciendo a muchos judíos religiosos que entendían muy bien las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento y sabían, solo hay un Dios que da vida, el creador de todo, y es Dios, Jehová Dios. Pero lo que no les cabía en su mente es que Jesús era el yo soy, el Jehová del Antiguo Testamento, y que tenía vida en sí, para el poder para dar vida. Y no solo eso, ellos sabían que Dios es el único que puede juzgar, y Cristo les está diciendo, yo tengo poder para juzgar. Dios me dio esa autoridad, porque Él es Dios. Así es, amén. Y también Jesús les dice que Él tenía todo derecho de ser honrado como Dios. Versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 10, dice, yo creo que fue el apóstol Pablo que escribió la epístola, la carta a los Hebreos. Y dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, pregunta el apóstol, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La respuesta es obvia, ninguno. Y otra vez, dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice,
tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. ¿Se da cuenta? Dios llama al Hijo, oh Dios, tu trono, oh Dios. Amén. Dios llama al Hijo, oh Dios. Bueno. Por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y luego le dice más adelante, y tú, oh Señor, en el versículo 10, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Dios, aquí es Dios hablando y diciéndole a Cristo, al Hijo, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Aquí vemos tres características o tres atributos que pertenecen solamente a Dios y Cristo dice que Él los posee, que Él los tiene. Y luego mira el versículo 24. Preciosas, hermosas palabras de seguridad para el cristiano. La garantía que Cristo mismo da con su palabra. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué dice? Tiene, no dice tendrá, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué mayor garantía que esa necesitamos? Cuando Cristo mismo nos dice, si tú has creído en mí, en mi nombre, en mis palabras, tienes vida eterna. Amén. Y en el día del juicio no tienes que preocuparte de ir a la condenación, ya pasaste de muerte a vida. Amén. Una vez salvos, para siempre salvos. Y luego continúa en el versículo 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Primeramente dice en versículo 25, viene la hora, oiga bien, y ahora es. Esa es una referencia a los muertos que estaban a punto de resucitar, que Él mismo resucitaría. Por eso dice, viene la hora y ahora es. Había llegado el ministerio de Cristo. Dice la Biblia que Cristo, Juan el Bautista y luego Cristo llegaron predicando, se ha acercado el reino de Dios. Arrepentidos porque se ha acercado el reino de Dios. Ahí estaba Cristo, Dios hecho carne, en un cuerpo ser humano en la tierra, y estaba comenzando su ministerio terrenal y estaba a punto de hacer unos milagros que, oiga bien, no cabría duda quién era Él. Amén. Y entonces está diciendo, viene la hora y ahora es, que los que oirían su voz tendrían vida. Iba a resucitar al Señor. Y verdad, en Juan 11 recordamos al más famoso de todos, a Lázaro. Cuando Cristo resucita a Lázaro, ¿se acuerda? Y dice estas famosas palabras, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. En Lucas 7, versículo 11 al 17, vemos a ese joven hijo de la viuda de Naín, a quien el Señor, acercándose y tocando el féretro, dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces dice la Biblia, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y se lo dio a su madre. Y luego vemos también en Mateo 9 la hija de Jairo, esa niña quien acababa de morir, que dice la Biblia que al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de mano a la niña y ella se levantó. Todas estas señales las hizo para que la gente, especialmente los judíos, que recuerda que los judíos pedían señales, para que ellos creyeran que Él era el Mesías prometido, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Salvador del mundo, para que pudieran creer en su nombre y creyendo tuvieran vida. Pero aún así la mayoría no creyeron. Pero oiga bien, dejó una promesa a todo aquel que sí cree. Y esa promesa es: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Amén. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Les he platicado de esa señora que tocando puertas me encontré y me dijo: oiga, ¿y qué tal si todo eso que usted me está diciendo ahí, me apuntó así? ¿Qué tal si todo eso no es cierto? ¿Qué tal si todo eso son puras fábulas? Es nomás
una religión hecha por los hombres. Y le dije, Señora, si esto no es cierto, yo no tengo nada que perder. En haber puesto mi fe en el Señor Jesucristo, si al fin de cuentas todo termina en la tumba y ahí vamos todos, pues ahí nos vamos a quedar. Y yo no he perdido nada. Pero ¿qué tal si esto sí es cierto y usted está equivocada? Amén. Usted tiene su alma que perder en la condenación en el infierno. ¿Sí me está siguiendo? Ya como cristianos deberíamos dejar de sentirnos tímidos, avergonzados, inseguros. Deberíamos de pedirle al Señor por denuedo para predicar esto como lo que es, la verdad, como que lo creemos. Y decir, si no te arrepientes, te vas a ir al infierno, porque eso es lo que dice la Biblia. No estamos equivocados. Y si estuviéramos, no me arrepiento de haber vivido una vida para el Señor. No tengo nada que perder. Pero el que no cree, el que ignora la verdad, el Señor mismo dijo en otro pasaje, estas palabras que yo os he hablado, ellas te juzgarán en el día postrero. Te vas a acordar de que no quisiste creer. ¿Me estás siguiendo, hermano? En el versículo 28. En el versículo 25 dijo Cristo, viene la hora y ahora es. Y yo creo que ahí estaba refiriéndose a los milagros que iba a hacer, a los muertos que iba a resucitar con su poder para dar señal al pueblo de Israel. Pero en el versículo 28 dice, no os maravilléis de esto porque vendrá la hora. Ahora aquí está hablando de un evento futuro. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí, oiga bien, eso ya es una referencia a las dos resurrecciones en el día postrero. En el versículo 29 lo menciona claramente, dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de ¿qué? De condenación. En la Biblia hay dos resurrecciones. La primera resurrección, présteme atención por favor, la primera resurrección comenzó con el mismo Señor Jesucristo. La Biblia dice en Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cristo fue el primero en resucitar. Él es el primogénito de los muertos en ese sentido, que Él tenía que resucitar primero para poder resucitar a otros, o sea, para dar vida. Por eso dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. La Biblia enseña claramente que habrá dos resurrecciones. En el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, versículo 2, dice esto, oiga bien, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En Apocalipsis 26 dice la Biblia, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. La primera resurrección consiste primeramente de Cristo. El primogénito de los muertos, el Hijo de Dios, quien se levantó de entre los muertos. Todos los otros líderes religiosos en toda la historia, ahí se han quedado sepultados y podridos igual que el resto. Pero Cristo resucitó entre los muertos y más, dice la Biblia claramente que más de 400 testigos lo vieron a la vez. Amén. Vivo después de haber muerto. Con pruebas indubitables. ¿Está conmigo, hermano? Después de Cristo, parte de esa primera resurrección, somos los creyentes, oiga bien, los verdaderos creyentes en el arrebatamiento o el rapto. En 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por último, parte de esa primera resurrección también son los que hayan muerto durante el tiempo de la gran tribulación. Esos 7 años después del arrebatamiento. Mira Apocalipsis 7:9. Apocalipsis 7:9, rápidamente. Apocalipsis 7:9. Dice, después de esto miré
Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Gloria a Dios, amén. Mire capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es importante que mencione eso. Versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Capítulo 20, versículo 4. Todavía estamos en la primera resurrección. Capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Oiga bien, cuando dice esta es la primera resurrección, se está refiriendo a los del versículo 4, no a los que resucitarán después de los 1000 años. La primera resurrección son los que ya estaban en la presencia de Dios. Versículo 6 lo afirma: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 11, aquí está la segunda resurrección. Mire, oiga bien, después de los 1000 años va a haber otra resurrección, una segunda resurrección. Y aquí vamos a ver a todos esos que resucitarán en esa segunda resurrección. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. Unos serán levantados para tener paz, para tener vida eterna, otros para confusión y vergüenza perpetua. Van a resucitar solo para ir a ese juicio final y para ser lanzados al lago de fuego. Vamos a Juan 5:28. Regresemos allá. Cristo dice, terminando aquí: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, oiga bien, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo
a resurrección de condenación. Quiero hacer algunas declaraciones y preguntas antes de terminar. Primeramente, oiga bien, usted va a morir un día. Usted un día va a morir. Hay un dicho que se dice aquí en inglés: dos cosas de las cuales no podemos escapar: la muerte y los impuestos. Pero es mentira, porque muchos sinvergüenzas se escapan de pagar los impuestos. Oiga bien, las dos cosas de las cuales nadie escapa es la muerte y el juicio de Dios. Nadie se escapa. Todos un día vamos a morir, no importa el dinero que tenga, no importa lo que usted quiera hacer para prolongar su vida, un día usted va a morir. Un día tú, joven, vas a morir. Yo sé que a los jóvenes no les gusta pensar esto, piensan que tienen toda su vida, toda una larga vida por delante. Y créame, déjame decirte, joven, es el deseo de tus padres y el deseo de nosotros los adultos que vivas una larga vida, pero nadie tiene garantizada la vida. Y nadie sabe cuándo va a morir. Y muchos jóvenes mueren cada día. Un día vas a morir. Cristo dijo, vendrá la hora. Vendrá la hora. ¿Qué hora? Vendrá la hora que vas a tener que estar ante Dios. Va a llegar la hora. Esta vida no es para siempre. No puedes escapar la muerte y no puedes escapar el juicio de Dios. Vendrá la hora. Vendrá la hora. Déjeme hacer una pregunta. ¿Está usted listo para la muerte? Número 1, ¿está usted listo para la muerte? ¿Está usted listo para enfrentar el juicio de Dios? En Lucas capítulo 12 se acuerda de la parábola del rico insensato que tenía tantas cosas, ya no hallaba qué hacer con tanto, tenía abundancia, su negocio le había producido mucho y decía, ¿qué voy a hacer con tanto que tengo? Voy a edificar mayores graneros y voy a guardar ahí todas mis ganancias y voy a decirle a mi alma, a mí mismo, voy a decir, muchos tienes guardado para muchos días, come y bebe, regocíjate, tienes mucho, you're set, ya estás listo, ya estás arreglado para el resto de la vida. Y dice la Biblia que se oyó una voz del cielo, la voz de Dios que le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Cristo preguntó, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Amén. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Muchos viven como que si este mundo eso es todo. Tener y acumular y gozar y deleitarse con lo que el mundo tiene, eso es lo más importante. Y le garantizo que toda persona que se ha muerto, el rico que murió y en el Hades alzó los ojos, estando en tormentos, hubiera cambiado todas sus riquezas por no tener que ir a ese lugar. Pero Abraham le dijo, ya no puedes, ya estás ahí, ni de aquí pueden pasar para allá, ni de allá para acá. Ya te amolaste, ahí estás. Ya no hay otras oportunidades. Ya no hay más arrepentimiento. Tan cierto como estamos aquí el día de hoy y estamos presentes aquí, un día vamos a estar presentes ante el juicio de Dios. ¿Está usted listo? ¿Estás tú listo, joven, para enfrentarte a Dios? Un día vas a morir. Segundo, número 2, ¿es usted suficientemente bueno para ir al cielo con Cristo? ¿Crees que eres suficientemente bueno? Are you good enough? You think you're good enough? ¿Eres suficientemente bueno para salvarte? ¿Para ir al cielo? Apocalipsis 21:8, el Señor, con ese versículo, yo creo que no cubre todos los pecados que hay en el mundo, nada más un número pequeño de pecados. Pero con ese versículo, esas palabras que dijo al final, las escribió el Señor, las permitió que quedaran en su palabra para que nunca hubiera duda de que todos estamos condenados por nuestro pecado.
Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este versículo el Señor, yo creo, lo dejó ahí para que no hubiera duda de que somos culpables, pecadores culpables delante de Dios, que merecemos el infierno. Porque quizás dice, no has fornicado, quizás no has matado a nadie, quizás no has robado, quizás no eres un hechicero, pero te garantizo que has dicho más de una mentira. Y para ser un mentiroso nada más necesitas haber dicho una. Para ser un asesino, ¿cuántas personas tienes que matar? Una. Para ser un ladrón, ¿cuántas veces necesitas robar? Una. Para ser un mentiroso, ¿cuántas mentiras necesitas decir? Una. Y todos hemos dicho más que una. Y quedamos culpables delante de un Dios santo, justo, que dice que los pecadores merecen la condenación en lago de fuego. ¿Estás listo? Romanos 3:10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Dios dice eso. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ve, yo me temo que algunos de ustedes, especialmente algunos de ustedes jóvenes y quizás algunos adultos, piensas que porque estás aquí en la iglesia eres una persona buena. Porque los malos, últimamente los malos están en las cárceles. Los malos son los que andan en las calles cometiendo pecados. Pero yo estoy en la iglesia, yo no soy tan malo. Yo soy una buena persona. Dice Dios, no hay ni uno que haga lo bueno. Amén. Ni uno. ¿Todavía crees que eres suficientemente bueno para salvarte a ti mismo, para ir al cielo? Nadie es bueno, nadie es digno, nadie es merecedor de entrar al cielo. Y es por eso que necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Cristo, quien murió por nosotros para pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y Pedro por eso dijo en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sin Cristo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, con Él seguro yo estoy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy, sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, con Él seguro yo estoy. Amén. La pregunta es, ¿tiene usted a Cristo? ¿Tienes tú a Cristo en tu corazón? ¿Ya le has recibido como tu Salvador personal? ¿Tienes esa plena certidumbre, seguridad de que si mueres el día de hoy, Él te va a llevar a la gloria? ¿De que eres de Él? ¿En cuál, número 3, en cuál de las dos resurrecciones será usted? ¿En cuál de las dos resurrecciones será usted? Mateo 24, 36 al 42, oiga bien, dice lo siguiente, Cristo hablando, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, oiga.
El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Las mujeres siempre están moliendo. En otro sentido, ese es un chiste. Dos mujeres están moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Si Cristo viniera hoy, ¿se iría con Él? Si Cristo viniera hoy, ¿se iría con Él? ¿Te irías con Él? ¿Serías tomado o serías dejado? Would you be taken up with Him or would you be left behind? ¿En cuál de las dos resurrecciones te vas tú? Si usted está inseguro, insegura, si tú, joven, señorita, estás inseguro de cualquiera de esas preguntas que acabo de hacer. La primera pregunta fue, ¿estás listo para la muerte? Un cristiano, alguien que tiene la plena seguridad de que Cristo mora en él y que es del Señor, como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nadie queremos morir ya ahorita, pero si el Señor decide llevarme, yo estoy listo para irme con Él. Amén. No tengo temor de eso, porque sé a dónde voy a ir cuando muera. ¿Está usted listo para morir? La segunda pregunta fue, ¿eres tú suficientemente bueno para ir al cielo? ¿Te crees que eres suficientemente digno y bueno para entrar al cielo? Y si no, si sabes que no eres suficientemente bueno, ¿por qué estás rechazando a Cristo? ¿Por qué no le abres tu corazón al Señor Jesús y le invitas a entrar a tu corazón y salvarte de tus pecados? Si te das cuenta que no eres suficientemente bueno para ir al cielo, ¿qué estás esperando para entregarle tu vida a Cristo? Y tercera pregunta fue, ¿en cuál de las dos resurrecciones te vas a ir? ¿Se iría usted? Si tu respuesta por dentro es, I don't know, I really don't know, yo realmente no sé. Si hay incertidumbre en contestar cualquiera de estas tres preguntas, tengo unas palabras para usted, para ti. En Juan 5:25, Cristo dijo, de cierto os digo, viene la hora y ahora es. Viene la hora y ahora es. ¿La hora de qué? La hora de arreglar tu vida. La hora de arreglar tu corazón delante de Dios. Antes que sea demasiado tarde. En 2 Corintios 6:1 dijo el apóstol, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Dice Dios, siempre he estado ahí para ti, siempre te he ayudado cuando me has necesitado, cuando me has hablado y me has pedido ayuda, te he socorrido. De la misma manera dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El día para arreglar cuentas con el Señor es hoy, no mañana, no más adelante, es hoy. El día para tomar decisiones espirituales es hoy, nunca es mañana, nunca en la Biblia va a encontrar que dice el Señor mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de entregarle tu vida a Cristo. Hoy es el día de arreglar cuentas con el Señor. Ya no lo dejes para más tiempo. Ya no lo dejes para más adelante. Ya no lo dejes para ver que sea el tiempo aceptable para ti. Dice Dios, el tiempo aceptable para Dios es ahorita. Cuando Dios habla, cuando Dios insta para arrepentirse, ese es el momento para hacerlo. No cuando tú creas que es el momento aceptable, correcto, sino cuando Dios dice. Amén. Cristiano, también dice la Biblia para usted y para mí en Hebreos 3, 7 y 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice el Señor Jesucristo, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es. ¿La hora de qué? La hora de aceptar a Cristo. Mi hijo, mi hija, muchachito, muchachita, hoy es el día de salvación. Entrégale tu vida a Cristo.
Me temo que algunos están, como he dicho, en un crucero, en un punto de decisión, donde si no te decides por Cristo, el diablo te va a poner algo tentativo y va a arrastrar tu vida y nunca vas a poder venir a los pies de Cristo. Hoy es el día de salvación. Y para usted, hermano, hermana, hay cosas que no están bien en su vida y necesita confesarle al Señor. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy entrégale, hoy ponte bien con Dios. Hoy arregla ese pecado con el Señor. Hoy tráeselo al altar, déjaselo ya de una vez por todas. Deja de vivir con eso, porque tan cierto como estamos aquí presentes, un día va a ser demasiado tarde cuando tengas que darle cuentas al Señor. Y dice la Biblia que ahí sufrirán muchos pérdidas de recompensas. Dice la Biblia, por tu corazón no arrepentido atesoras para ti ira, para el día de la ira y el justo juicio de Dios. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice la Biblia que los discípulos en un tiempo tuvieron corazones endurecidos, los más íntimos que andaban con el Señor. Cuando temieron en esa tormenta y creyeron que Jesús era un fantasma, y no confiaron en Él. ¿Se acuerdan que prediqué ese mensaje? Dice la Biblia que la razón detrás de todo eso, de su temor, de su inseguridad, de su falta de fe, era que tenían corazones endurecidos. Y me temo que ese es el caso con muchos creyentes hoy en día. Corazones endurecidos. Por eso nos acostumbramos tanto al pecado, nos sentimos tan a gusto pecando, y pasa servicio tras servicio, predicación tras predicación. El domingo pasado estuvo aquí el hermano pastor Bill Wall, unas semanas antes el hermano Ulises Martínez, tremendos mensajes que predicaron. Puedo traer al predicador que sea a predicarles. Y estás escuchando y escuchando, pero hay cosas en tu vida que no has arreglado. Vendrá la hora, y ahora es, dice. Ya no esperes a que te llegue la hora en que tu pecado te va a alcanzar. No esperes a que la muerte te alcance. No esperes a que el pecado te alcance, a que el juicio de Dios te alcance. Arrepiéntete hoy. Ahora es el tiempo aceptable. Amén. Arregla lo que tienes que arreglar hoy. Vamos a orar todos cerrados, nadie mirando, por favor.